Bueno, buenos días a todos, espero que estéis muy bien. Gracias por acompañarnos hoy también a este evento. Son las 11, así que si os parece, pues vamos a comenzar para no irnos mucho de la agenda. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un formato de contenido que está bastante de moda, no solo a nivel particular, sino también a nivel de empresa. Y me refiero al formato podcast. Seguro que vosotros pues seguís y escucháis a algunas personas que operan bajo este tipo de contenido, pero es algo que también está llegando con mucha fuerza a las empresas y que además nos permite integrarlo dentro del plan de comunicación interna. Así que para profundizar con ello, vamos a contar con la colaboración hoy de Cele Díaz. Él es cofundador de Universo Media, es especialista en todo este mundillo del podcast, así que estará con nosotros durante la sesión de hoy para contarnos cómo podemos empezar a forjar este proyecto y los conceptos y las cositas básicas que necesitamos manejar. Y yo, pues bueno, también voy a acompañaros en esta jornada. Para quien no me conozca, pues me presento, soy Natalia Delgado, soy la responsable de marketing de Dialenga y a lo mejor pues me conocéis de otros eventos. Así que encantada de teneros a todos por aquí, de poder saludaros y esperamos que esta sesión que hemos preparado pues os resulte de interés. Para comenzar, pues bueno, quiero mostraros algunos datos, ¿no? En relación al podcast. Y es que en la actualidad, pues es una de las áreas que ha tenido mayor crecimiento en el sector digital y del audio. De hecho, 4 de 10 usuarios españoles digitales pues escuchan podcast de una forma más o menos recurrente. Y de hecho, hay un 43% de ellos que lo escucha de forma diaria, lo que indica pues un alto nivel de fidelidad de la audiencia hacia este tipo de formato. También es muy interesante el tema del móvil. Sigue siendo el gran protagonista. Es el dispositivo que más usan las diferentes personas para escuchar este tipo de contenido de audio en un 48% de los casos. Y además, el 71% de los usuarios lleva consumiendo este formato más de un año. Así que podemos concluir que el crecimiento de este sector del audio es una realidad que se ha sentado además de forma inequívoca y de la cual también las empresas pues se quieren hacer eco. Y todo esto parece indicar, realmente lo estamos viendo, que el formato del audio y del podcast pues está ganando ventaja frente a otro tipo de contenidos en la población general. La situación está clara, ¿no? A la vez que escuchas un audio, pues puedes estar conduciendo, trabajando, haciendo otras labores, cosa que no se puede decir lo mismo pues del formato texto o del vídeo. En general, este formato pues no requiere una atención tan focalizada y sin embargo el nivel de comprensión y de conexión pues suele ser bastante alto. Así que esta opción de poder hacer tareas simultáneas pues es una de las principales ventajas del formato. Si pensamos acerca de otros motivos por los cuales los usuarios eligen este contenido, pues tenemos la flexibilidad, ¿no? Es la opción de consumirlo de forma flexible en cuanto a lugar y tiempo. Otros motivos pues también pueden estar alineados hacia sentirse informados, a mantenerse al día sobre diferentes temas. Incluso también nos sirve pues para aprender cosas nuevas, para desarrollar mejor nuestro trabajo. Con el podcast pues también salvamos las distancias físicas. Nos puede ayudar a acercar o a conectar mejor a otro nivel con las personas. En el caso del podcast interno, que es lo que venimos a hablar hoy aquí, pues conectaremos de una forma más profunda también con nuestra empresa. Y es que muchas veces gastamos mucho tiempo, mucho esfuerzo en hacer pues vídeos o otros materiales internos cuando a lo mejor hay formatos que quizás se pueden adaptar mejor a lo que nosotros necesitamos o al objetivo que perseguimos. Y algo que también me parece bastante interesante es la posibilidad de desconectar un poco de las pantallas a través del audio. Sabéis que pasamos muchas horas al día pegados a nuestras pantallas y siempre pues vienen bien esos minutos de desconexión para nuestra vista. Y por último, pues no sé si sabíais que la comprensión auditiva de los mensajes pues aumenta esa capacidad de comprensión y de recordar el mensaje. Hasta ahora lo auditivo no estaba sobre la mesa de la comunicación interna, donde siempre se ha priorizado la parte visual y sin embargo el audio pues nos permite fusionar y conectar de una manera mucho más profunda que también facilita pues esta comprensión del mensaje y el calado, que es algo bastante interesante pues para nosotros. ¿Y esto realmente tiene cabida en comunicación interna? Pues ya estamos viendo que es un tipo de formato que está siendo ampliamente demandado por el público,
con el cual nos podemos acercar también más a nuestros empleados, pero que además nos trae unos beneficios muy interesantes. Cele nos contará sobre esto un poquito más en detalle a continuación, que es el especialista, pero yo os adelanto que hay muchas organizaciones que se han subido a esta ola del podcast y que ya la utilizan en su estrategia de comunicación interna. Por ejemplo, Uber lo utiliza como parte de su proceso de onboarding para choferes y la empresa A, como varias organizaciones más, pues lo han incorporado, lo incorporaron en su momento como respuesta a la situación que se está viviendo en pandemia, ¿no? Empresas, por ejemplo, como Netflix, pues destaca este uso para tratar diversos temas con los empleados. De hecho, los propios trabajadores son también los creadores de contenido en algunas ocasiones en los capítulos de su podcast. Y por último, pues el caso particular de BBVA, quizá uno de los más pioneros en este medio, lo comenzó a utilizar hace ya varios años, en 2017, y en ello sigue, ¿no? Así que bueno, por todas las ventajas que tiene, pues es una alternativa que vale la pena pensar si la queremos incorporar o no a nuestra estrategia de comunicación interna como herramienta muy útil y que además de una forma muy atractiva, pues nos ayuda a refrescar la información en el trabajo. Y así que nada, para quien no nos conozca, pues ¿qué hacemos en Dialenga? En Dialenga ayudamos a las empresas a informar, a escuchar, a conectar mejor con sus empleados y lo hacemos a través de nuestra plataforma de comunicación interna y experiencia de empleado, como ya hemos hecho con muchos de nuestros clientes. Podéis ver una representación de ellos en pantalla. Son clientes de España, de Latinoamérica, de diversos sectores que ya han confiado en Dialenga pues, para evolucionar esta comunicación interna de sus empresas. Y además de esto, pues también construimos comunidad alrededor de la comunicación interna. Lo hacemos a través de eventos, de noticias, de contenido relevante. A lo mejor muchos de vosotros pues ya nos conoceréis por el estudio anual que hacemos en comunicación interna, y justamente ahora estamos promoviendo la siguiente edición y tenemos abierta la fase de las encuestas. Así que bueno, si tenéis literalmente 4 minutos de vuestro tiempo, que es el tiempo que se tarda en rellenar el cuestionario, os animo a que lo hagáis. Además, este proyecto es solidario, donamos 1 € por cada encuesta que recibimos completada, así que otra razón también de más para poder rellenar este cuestionario. Así que os pasaremos también a continuación el enlace por el chat, por si queréis también participar, pues nosotros encantados. Y por último, Dialenga pertenece al ecosistema de talento e innovación de Singular. Es un entorno profesional que nos permite acompañaros a todos vosotros en vuestros proyectos desde nuestras múltiples oficinas alrededor del mundo, poniendo a vuestra disposición las capacidades de nuestros equipos y nuestro conocimiento especializado. Así que bueno, ya terminamos con la parte de la introducción. Quiero dar la bienvenida ahora a Cele. Como comentaba anteriormente, pues nos acompaña hoy. Es cofundador de Universo Media, es un estudio profesional que está orientado a todo el acompañamiento que las empresas puedan necesitar en el ámbito del podcast, y es un apasionado de este mundillo, así que seguro nos puede contar un montón de cositas interesantes. Así que, Cele, cuando tú quieras, pues comenzamos con tu parte. Hola, ¿qué tal? Ya estoy por aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. También muchas gracias a Dialenga y a Natalia por invitarme y por hacer esa introducción que es muy ilustrativa para entender un poco más este universo del podcast. Voy a compartir la pantalla. Pues vamos a empezar un poco a hablar del podcast y más concreto del podcast aplicado a la comunicación interna, que es la ponencia o el webinar que estamos hoy haciendo con Dialenga. Y yo siempre que empiezo a hablar de podcast, aunque seguramente pues en el imaginario colectivo y más en los últimos años se habla mucho de podcast, pero siempre me gusta contar un poco qué es un podcast o cómo veo yo que es un podcast, ¿no? Yo al final vengo de la radio y en la radio pues han existido los podcasts desde hace mucho tiempo, pero ahora en los últimos años se está popularizando bastante. Al final, cuando yo empecé en esto del podcast y mi madre me preguntó, pero eso de los podcasts, ¿eso qué es? ¿No? Pues yo le dije, pues mira, esto es como un programa de radio realmente y coge las bases, por así decirlo, de la radio y las ventajas que antes ha comentado Natalia de lo puedes escuchar en cualquier momento, lo puedes escuchar sobre todo mientras estás haciendo otra cosa, pues mientras estás conduciendo, por ejemplo, vas escuchando la radio. También podrías estar escuchando podcast. Mientras estás
limpiando en casa, por ejemplo, yo consumo muchísimo podcast ahí, o mientras vas a la compra, mientras vas en el transporte público. Es un medio que la gran ventaja que tiene frente a lo que ha comentado Natalia, frente a otros formatos como el texto o como el vídeo, es que no tienes que estar pegado con los ojos, pegado a una pantalla, sino que te pones tus auriculares, te guardas el móvil en el bolsillo y puedes estar haciendo cualquier otra cosa. Aparte de esa ventaja que comparte en formato audio con la radio, el podcast tiene otra serie de ventajas, como son el poder escuchar cuando y donde tú quieras. Ahí ya nos desvinculamos un poco de la radio y la otra ventaja, la otra gran ventaja que tiene el podcast es que tú escuchas lo que quieres en el momento que quieres, porque son contenidos on demand, son contenidos bajo demanda. Para que os hagáis una idea, pues es como el podcast a la radio es como las plataformas tipo Netflix a la televisión, ¿no? Pues en una tienes contenidos lineales a una hora concreta, algunos en directo, como puede ser la televisión o la radio, y en la plataforma, sí, en el podcast, pues tienes contenidos on demand que los puedes escuchar en el momento que tú quieras. Puedes pausar, puedes avanzar, retroceder, puedes hacer lo que quieras, un poco pues como cualquier plataforma audiovisual tipo Netflix. Aparte tiene otra ventaja y es que lo puedes sí, eso, puedes escucharlo en cualquier momento, puedes pararlo y el podcast, la ventaja que tiene es que hay contenidos muy de nicho y eso es una ventaja. Es cambiar el chip y decir, oye, pues no voy a ir a una audiencia masiva como puede ser la radio, pero puedo ir a nichos concretos de mercado, ¿no? Entonces eso empieza a ser interesante para marcas, empieza a ser interesante para anunciantes, porque yo siempre lo digo, de cualquier cosa que pienses, por muy extraña que sea, hay un podcast. O sea, de soldaditos históricos de la Segunda Guerra Mundial, hay un podcast. Hay alguien que habla en podcast sobre eso, ¿no? Entonces, de cualquier tema, cualquier hobby, cualquier afición que haya, siempre hay un podcast, ¿no? Y eso, al final, para las marcas es muy valioso, ¿no? Tipos de podcast que hay. Vamos a profundizar un poco más en el formato. Por un lado están lo que yo llamo nativos, que dentro de los nativos pues, pueden estar conversacionales, que son pues, entrevistas, diálogos, charlas. Seguro que había escuchado muchísimos. Ahora está muy de moda hacerlo en vídeo podcast también, la parte de vídeo y luego subirlo a YouTube, pues subirlo a redes sociales y sacar esos pequeños clips o esas píldoras que son pues un fragmento de 30 segundos o de un minuto y se suben a redes sociales y se comparten. Luego están los narrativos, que hay narrativos de ficción o de no ficción. Los de no ficción básicamente son documentales sonoros sobre diferentes temas. A mí particularmente me encantan los de investigación periodística, que hay algunos muy buenos, que te los pones y o sea, la investigación es buena, pero es que luego el diseño sonoro que tiene te hace cerrar el ojo y transportarte al sitio realmente donde te están contando, ¿no? Eso también pasa con los narrativos de ficción, que es mismo formato, con música, con un diseño sonoro muy cuidado, con efectos, como si estuvieses viendo una película o una serie de Netflix o de cualquier plataforma y cerrases los ojos, ¿no? Un poquito mejor hecho porque al faltarte la parte visual se apoya mucho más en la parte de audio, pero para que entendáis sería una cosa así. Y en ficción, pues son historias ficcionadas como cualquier película o cualquier serie. Luego está el radioteatro, que es un formato que ahora se está recuperando un poco. Durante unos años ha estado casi desaparecido. Lo hacían principalmente las emisoras de radio. Radio Nacional es la que más hace. Cadena SER también hace alguna cosa. Y al final los formatos de ficción sonora que ahora están surgiendo, pues al final nacen del radioteatro que históricamente, pues en los años 20, 30 y 40 se hacían en la radio con esa radionovela, no ese radioteatro que se hacía, ¿no? Y ahí Orson Welles es el gran precursor con su historia La Guerra de los Mundos, que se dice, aunque luego ahora parece que no es verdad, que hizo un relato de ficción y desató el caos, ¿no? Toda la ciudad que estaba escuchando ese relato de ficción creyendo que era de verdad, ¿no? Lo que estaba pasando. Y luego, por otro lado, están los podcasts. Aquí hay mucho debate, por eso yo lo diferencio. Hay mucho debate porque luego están los podcasts que vienen de la radio, es decir, pues cualquier programa de radio que puedes escuchar en directo, lo que hacen las
las marcas de emisoras de radio es luego ponerlo a disposición de los oyentes, bien sea en su propia web, en su propia aplicación o en plataformas de audio, ¿no? Como pues, Spotify, iVoox, Apple Podcast, para que si te has perdido algún programa o algún fragmento, alguna sección que te gusta de algún programa de radio, pues que lo puedas consumir luego bajo demanda, ¿no? Pues es el a la carta que hacían también, que hacen también las televisiones para luego poder ver un programa que se ha emitido y que no lo has podido ver o no has querido verlo en ese momento también, ¿no? Y pongo procedente de radio o de televisión, y esto, ¿cómo es esto un podcast procedente de televisión? Es un formato extraño, pero existe, ¿no? Existe y depende de en qué contenido puede tener sentido. Estos son programas, por ejemplo, se me viene a la cabeza El Hormiguero lo hace, La Resistencia de Broncano también, o lo hacían, y es coger directamente y poner la entrevista de sus invitados, tal cual salen de televisión, las pasan a audio y las cuelgan. Seguramente hay algunas cosas visuales o que en el programa de televisión hagan referencia que tú te pierdas, ¿no? Pero si tienes mucho interés por escuchar a la persona que han entrevistado, pues también puede ser interesante porque te lo pones en audio y lo estás escuchando mientras estás haciendo otra cosa. Pero este formato en concreto no es lo más común. Una vez que vemos los formatos, luego hay diferentes estrategias a la hora de hacer un podcast, ¿no? Aquí he puesto algunas, hay más. Por un lado está el Branded Podcast, que al final es un contenido que genera una marca para, bueno, una marca quiere generar, ya no es que la marca se quiera anunciar, sino que la marca quiere generar un contenido propio, por supuesto que no hable de la marca, simplemente pues apoyarlo, un contenido que vaya, eso sí, pues con los valores, con la misión, o con los objetivos de esa marca, y apoya un contenido, produce un contenido, la marca como productora, con el objetivo de llegar a su audiencia potencial, ¿no? Pero sin hablar de ellos mismos, ¿no? Puede ser un contenido de cualquier tipo. Obviamente ese contenido irá alineado con, como digo, con los valores, con la misión o con los objetivos de la marca. Luego el contenido transmedia es otra estrategia que se hace dentro de una estrategia de Branded Podcast. Está el transmedia, que es el hacer un relato, dividirlo en varios soportes o en varias plataformas, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer una campaña en un vídeo para YouTube, pero a la vez hacer un podcast y a la vez hacer contenido en redes sociales, o hacer una serie, ¿no? Me lo invento, ¿no? Pero es crear contenido en diferentes formatos y en diferentes plataformas, y ese contenido, si lo unes todo, forman parte de un universo común, pero son contenidos diferentes, ¿vale? Si coges el mismo contenido y lo distribuyes en diferentes herramientas, no es transmedia, es multiformato, ¿vale? Entonces, lo interesante es que pueda llegar a diferentes públicos con diferentes formatos por diferentes herramientas. De esa forma, es como todo más, es como más disperso en ese sentido, en el que puedes apoyar o sea, puedes llegar a diferentes audiencias con diferentes formatos, ¿no? Y a lo mejor pues en redes sociales llegarán a un target que no llegarías en YouTube o en televisión, ¿no? Me lo invento. Luego los dailies, que son formatos diarios, como su propio nombre indica, generalmente informativos, pero no tienen por qué ser informativos solo tal cual, sino que pueden ser también informativos a nivel pues, de tecnología, de, yo que sé, de marketing, de cualquier cosa, ¿no? Hay varios ejemplos por ahí. Y el podcast corporativo, que es en el que se incluye lo que estamos nosotros ahora, que tendríamos el externo y el interno, ¿vale? El externo sí que sería ese podcast que estaría hablando de la empresa, que generalmente al público mayoritario igual no tiene tanto interés, pero que sí que puede tener interés para, pues, por ejemplo, para diferentes grupos de interés, para accionistas, para la prensa, por ejemplo, pues igual que mandas una nota de prensa o haces un vídeo, puedes hacer también un podcast corporativo, ¿no? Externo en ese caso. Y ahora nos centramos en el podcast corporativo interno, que como ha adelantado antes Natalia, es una herramienta más para incluir dentro de la estrategia de comunicación interna de cualquier empresa, ¿vale? Esto, Natalia ha comentado algunas cosas, lo voy a comentar para no extenderme mucho
por encima, pero hacer un podcast interno tiene varias ventajas, ¿no? Aquí hay algunas, pero hay muchísimas más, ¿no? Pues puedes acceder de forma exclusiva a procesos o a noticias, productos y servicios internos. Puedes, por ejemplo, hacer una comunicación más efectiva porque, y ahora luego os contaré un ejemplo de una propuesta de podcast interno que hicimos para Telefónica. Y cuando estuvimos investigando nos decían, es que recibimos muchos mails, recibimos muchos vídeos y al final nos saturamos, pero el podcast es verdad que te lo pones, es otro formato, es menos invasivo y como que entra mucho mejor, ¿no? Puedes ahorrar tiempo y recursos porque igual hay algo que no necesitas contar en vídeo y estás utilizando ese tiempo y ese recurso para contar en vídeo, igual no es necesario y lo puedes contar en un podcast, ¿no? Mucho más sencillo. La transparencia al final, pues que puedes utilizar el podcast pues para contar más cosas, ¿no? a tus empleados. Tienes más conexión con la empresa, al final haces esa comunidad, ¿no? O esa pertenencia a la empresa porque estás haciendo partícipe al trabajador, ¿no? Estás haciéndolo partícipe de las decisiones, de las cosas que pasan en la compañía, le estás contando en un podcast qué está pasando, ¿no? Fomenta la colaboración porque, pues, por lo mismo que estamos comentando, fortalece también la cultura empresarial. Puedes desarrollar el aprendizaje profesional porque tú puedes hacer un podcast interno, pero no solamente para contar las cosas. Por ejemplo, puedes hacer un podcast interno para hacer entrevistas con otras personas de la empresa y que haya gente en una empresa muy grande, que haya gente que ni se conozcan, ¿no? Y conocer un poco más el lado personal de esa persona o conocer el trabajo que hace y no lo sabía, ¿no? Pero también puedes hacer, por ejemplo, cursos, ¿no? Formación. De hecho, yo consumo muchos podcasts que son audiocursos, ¿no? Esto es un formato nuevo también que para determinadas materias en las que la parte visual no es tan relevante o no tienes que estar viendo realmente, pues, cómo se hace esto. Si son audiocursos de algunas otras temáticas, también funciona muy bien el poder hacer esa formación mediante audio, ¿no? Mediante podcast. Puedes retener al talento por todo lo que hemos comentado antes, puedes entretener y divertir. De hecho, nosotros a un cliente le propusimos, no lo hemos hecho todavía, os lo dejo aquí por si os gusta la idea, le propusimos hacer un reality interno con los trabajadores de la empresa. Y pues para favorecer el entretenimiento, ¿no? La diversión, también pues eso, el generar comunidad. Y eso al final pues también redunda en la retención del talento y demás. Mayor alcance porque al final estás añadiendo un canal de difusión nuevo a las comunicaciones que ya hagas. Y el último es muy importante, a mí me gusta mucho porque es fuente de contenidos para otros formatos. Esto es que, y a pesar de hacer un podcast interno, generalmente se va a quedar dentro de tu empresa o solo lo van a escuchar los trabajadores, pero quizás puedas sacar pequeñas píldoras, ¿no? De un empleado que te está contando algo que hacéis y justo ese fragmento no importa hacerlo público, ¿no? Pues podéis utilizar esa grabación para luego llevarlo a redes sociales, por ejemplo, o meterlo en una newsletter. Que esos contenidos que se generan no solamente tienen por qué quedarse encerrados en el podcast, sino que pueden viajar por el resto de canales, ¿no? Pues eso, newsletter, podcast y demás. Aquí no me voy a detener mucho porque ya Natalia ha dicho algunos de los ejemplos que están aquí. Yo traiga otros ejemplos también que están haciendo podcast interno. Ernst & Young, especialmente en pandemia, fue muy conocido porque le ayudó a los trabajadores a estar más conectados en ese momento y a sentir un poco más cerca a sus compañeros y a la empresa. Y partiendo de esa idea, nosotros, ese podcast que está ahí de Somos Telefónica, ese podcast realmente no existe, es una propuesta nuestra que hicimos en el momento más duro de la pandemia y que precisamente era eso, era un magazine en el que pues entrevistamos a Payete, al presidente, entrevistamos a Chema Alonso, hablábamos con trabajadores y le preguntábamos que cómo estaban llevando el teletrabajo. Es una forma también, pues eso, de estar más conectados, mucho más cercanos y conociendo al resto de trabajadores y, bueno, al final generando comunidad en la empresa. Esto ya tiene yo creo que es del año pasado, al principio. Son solo algunas empresas que tenemos en nuestra web que ya tienen su podcast, pero ahora, como podéis imaginar, en los últimos meses, muchísimas más, ¿no?
no me voy a detener ahí. Bueno, pues esto está muy bien, quedan unos minutillos, pero por dónde vamos a empezar? Vale, pues esto me gusta, me convence, quiero probar, quiero hacerlo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hay como una serie de factores que hay que tener en cuenta primero a la hora de empezar. ¿Qué formato quieres hacer? ¿Quieres hacer un conversacional? ¿Quieres hacer entrevistas? ¿Quieres hacer formación? ¿Vale? Pues eso tienes que pensarlo. La duración y la periodicidad. Es verdad que en podcast la duración no es relevante. Mientras sea interesante, se dice que mientras sea interesante, pues da igual si son 15, media hora, no está como muy pautado, ¿no? Como en televisión o como en radio. La periodicidad sí, pues esto lo voy a hacer cada semana o cada 2 semanas o una vez al mes, ¿no? Eso sí que es importante tenerlo claro y cumplirlo siempre porque se genera y se crea un hábito, ¿no? El nombre, por supuesto, la carátula, que el equipo de diseño pueden hacer alguna carátula. Pensar luego en los contenidos, en quién, depende de cómo sea el formato, hay que pensar en los contenidos, en a quién va a invitar, y generalmente se suele hacer pues un calendario editorial, como ya pues, haréis para otro tipo de publicaciones, pues incluir ese contenido, o sea, el podcast como un contenido más en ese calendario, ¿no? de publicaciones. Y por último, pensar en la producción técnica, que vamos a hablar ahora un poquito, pero ahora un poco más tarde, pero no debe asustar, aunque al principio yo sé que es siempre lo primero que nos preguntan es qué micrófono me compro, ¿no? Pues bueno, ahora veremos un poco eso. Hay como 3 grandes áreas a la hora de hacer cualquier producción. Y en concreto un podcast, la preproducción, la producción y la postproducción. La preproducción es lo que se prepara antes, que es un poco lo que hemos hablado, pues pensar en temas, pensar en invitados, hacer ya el guión de cada formato y luego pensar un poco en la producción, pues ponerse de acuerdo con el invitado, cuándo puede grabar. Esto si es interno y si es dentro de la misma empresa puede ser más fácil o no. Depende de a quién quieras invitar, ¿no? Luego está la parte de la producción, que es, vale, ¿cómo voy a grabar? ¿Voy a grabar en la oficina físicamente? Nos vamos a encontrar aquí los dos, lo voy a hacer en remoto mediante una aplicación que hay aplicaciones específicas que no son pues ni Zoom ni Skype, hay aplicaciones específicas para grabar en remoto y luego igual pues la producción que necesito, ¿vale? Pues estar conectado, necesito este programa, necesito este software, el micrófono y organizar un poco cómo va a ser la producción. Y luego, por último, la postproducción, que es pues, la edición básicamente. Hay cualquier programa. Audacity es un programa que se utiliza mucho, es gratuito. A mí no es el que más me gusta, pero bueno, tienes Audition de Adobe, tienes Hindenburg que está muy bien y se utiliza mucho específicamente para podcast. Si tenéis Mac, por ejemplo, GarageBand es un programa de audio gratuito, que es la versión reducida de Logic y funciona muy bien. Reaper y ya pues Logic y Pro Tools ya a nivel profesional, ¿vale? Luego tema de música, tema de efectos si tienen que llevar y unos mínimos ajustes para que se escuche bien luego a la hora de compartirlo en las plataformas de audio, ¿vale? Y luego está la parte de la distribución, que ahora Natalia os contará también cómo distribuir esto, porque uno de los mayores retos que nosotros nos estamos encontrando a la hora de los podcasts internos es cómo distribuirlos para que se quede dentro de la compañía, pero que evitar que salga, ¿no? Porque algunas veces se hablan de temas sensibles y no conviene, ¿no? Que eso se distribuya. Yo os digo que es muy difícil porque si grabas con el teléfono pegado al altavoz, ya lo vas a tener. Entonces, muy difícil evitarlo, la piratería está ahí, pues igual que si grabas con el móvil a la pantalla de Netflix o en la pantalla del cine, como digo, la piratería está ahí y es muy difícil, pero se pueden poner o intentar poner plataformas o utilizar plataformas para poner barreras de control para hacerlo un poquito más difícil y que no sea tan compartible, ¿no? Que solo las personas de la compañía tengan acceso a escuchar ese contenido que es un contenido interno, ¿no? En general, en cualquier podcast genéricos, que si no fuese interno, se sube a un hosting de audio específico, se distribuye en plataformas, pues en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox y demás. Y luego hay otra serie de distribución, como pueden ser Premium, que es un contenido pagado bajo un muro de pago, que ahora también se está haciendo bastante, y como digo, el privado, que ahora Natalia nos va a comentar alguna cosa de esto. El feed RSS es la tecnología que se utiliza para distribuir podcast, pero como vamos justo de tiempo, no me voy a parar ahí, ¿vale? Y luego, pues todo esto, por supuesto, lo puedes apoyar con web, video podcast. Si lo grabas a la vez en vídeo, pues luego tendrás ese fragmento en vídeo
que ya sabéis que funciona muchísimo mejor en redes sociales, todo lo que sea vídeo. Puedes tener redes sociales, puedes meterlo luego en newsletter, un poco lo que he comentado antes, que puede servir el podcast como fuente de contenido para otro tipo de formatos, ¿no? Y al final la comunidad va a ser la de tu empresa, pero si fuese un podcast en abierto, pues también podrías tener comunidad en un Telegram, en un grupo de Discord, por ejemplo. Muy rápidamente, producción técnica, he puesto esta captura de un youtuber que hace análisis de micrófonos. Generalmente puede ser que, no sé si alguien tiene o si ha visto este micrófono, el Blue Yeti. No compréis esto, ¿vale? Como dice aquí el amigo youtuber. Y ahora vamos a ver por qué no es buena idea comprar este micrófono. Este micrófono es un micrófono de condensador. No me voy a poner técnico, simplemente lo voy a mencionar. Hay dos tipos de micrófono, dinámicos y de condensador. Ese micrófono es un micrófono de condensador. ¿Qué pasa con ese micrófono? Tiene una serie de características. Es más delicado, necesita mayor sensibilidad, necesita menos presión y nivel a la hora de hablar, es decir, no tienes que estar tan pegado como yo estoy ahora aquí en este micrófono. Esto es un microdinámico. Puedes estar un poco más separado y generalmente es este tipo de micrófono que se utiliza en estudios de grabación. Se utiliza en estudios de grabación en espacios controlados, en espacios sin eco, en espacios aislados, sin ruido de fondo, porque, como digo, este tipo de micrófonos son muy sensibles y apenas que tengas un ruido externo, apenas que tengas un mínimo reverb o un mínimo eco en la habitación donde estés grabando, se te va a meter todo y seguro que había escuchado algún contenido que se escucha como a lata o se escucha como con mucho ruido de fondo y es por utilizar un micrófono de condensador. Generalmente suelen ser más caros, pero como digo, ese Blue Yeti pues es un micrófono de condensador que es barato, al igual que hay micrófonos dinámicos muy caros, aunque generalmente sean los más baratos. Para podcast, yo siempre recomiendo microdinámicos, ¿vale? Son simples, son más resistentes, tienen una menor sensibilidad. Es verdad que te tienes que acercar más porque necesitan más presión y más nivel para que se escuchen, pero a cambio, pues no se escucha todo el ambiente de fondo, o se escucha menos, ¿no? Depende de cómo lo tengáis. Aquí os he puesto algunos ejemplos que no me voy a entretener mucho por falta de tiempo. Hay algunos ejemplos desde el más barato, que es el Samsung, hasta el más caro, que es este Shure, que seguro que se lo habéis visto a un montón de youtubers y a Ibai, esta gente son los que utilizan. Y yo concretamente estoy utilizando este, ¿vale? Rode Procaster, que es bastante parecido a este, pero bastante más económico también. Al final la diferencia auditiva, el común de los mortales no va a escuchar, no va a notar esta diferencia. Hay micrófonos, que esto sí que es interesante y lo quiero decir, que como este, por ejemplo, que tienen entrada USB. Esto es muy positivo, sobre todo cuando se empieza, porque no te hace falta esto, que esto es una interfaz de audio. No me voy a parar aquí, simplemente es un aparato que cuando tú tienes un conector de micro profesional, un XLR, pues eso no entra por ningún sitio en el ordenador, entonces tenéis que tener una interfaz de audio para conectar aquí y que mediante un USB sí que lo enganches al ordenador. Como digo, si tenéis un micrófono que funcione por USB, no tenéis que tener ese aparato y es un aparato que os ahorráis al principio. Simplemente tenéis la clavija, conectáis al micro por USB al ordenador, seleccionáis en las preferencias de audio y ya podéis estar grabando con ese micro. Que luego profesionalizáis, que luego queréis grabar a más de una persona, queréis grabar a 2 personas a la vez, pues ya están este tipo de interfaces de audio para conectar los micrófonos, ¿vale? Luego hay pues otra serie, obviamente, de accesorios como pues, auriculares, soportes, brazos, cables que vais a necesitar probablemente para hacer vuestro podcast. Y ya en un minuto os cuento que nosotros somos, lo decía Natalia, una productora de podcast, que estamos especializados en podcast, trabajamos en 4 verticales: marca, que es ayudar a cualquier empresa que quiera hacer un contenido de marca, un contenido patrocinado o un contenido corporativo interno, como lo que estamos hablando aquí hoy. En medios, que también trabajamos con algunos medios de comunicación para hacer principalmente dailies informativos. En Transmedia trabajamos con plataformas y con productoras audiovisuales y hacemos formatos que amplían el universo de producciones audiovisuales, de una serie, de una película, de un documental. Y por último, el de marca personal, que cualquier persona que tenga un tema de interés o que esté comunicando en nuestro formato, pues sea en vídeo, o sea tenga un blog o en redes sociales, si se quiere introducir en el mundo del podcast, pues también le
le ayudamos. Aquí tenía un vídeo, pero no lo voy a poner por falta de tiempo. Es un poco, luego lo pasaré, es un poco un resumen de algunos contenidos que hemos estado haciendo en 2022. Y eso sí, ya para terminar, decir que luego os pasarán nuestro contacto si queréis preguntar cualquier cosa. Estamos haciendo un curso de podcast para quien quiera hacer cursos simplemente por si lo quiere empezar por su cuenta. Tenemos nuestro catálogo de servicios para lo que podáis necesitar. Y una cosa también muy importante es que somos proveedores de Rode, que es una de las marcas más conocidas del mundo podcast, que tiene micrófonos, tiene mesas, tiene interfaces de audio. Entonces, si queréis empezar en esto, y que os queréis ahorrar algo de dinero, somos proveedores y os podemos hacer un precio que esté por debajo del precio de mercado si sois clientes nuestros y si hacemos algún tipo de podcast. Creo que no me he dejado nada. Natalia, perdóname porque me he ido un poco de tiempo, pero esto sería todo. Vale, no te preocupes. De todas formas ha estado muy interesante, así que genial. Tampoco nos hemos pasado tanto. Bueno, pues volvemos otra vez conmigo, ¿vale? Cere nos ha contado, bueno, pues cositas generales, ¿no? Acerca del mundo del podcasting, buenas prácticas, los principales consejos. Pero bueno, yo en esta parte pues quiero centrarme en cómo incorporarlo de forma real a la estrategia, ¿no? De comunicación interna de nuestra empresa. Realmente esta herramienta pues nos va a ayudar también a promover esa mejor comunicación con los empleados, a crear también una cultura corporativa más sólida. Ya lo hemos estado también comentando anteriormente, pero yo creo que esa ayuda que nos da para retener mejor la información es muy importante. Lo remarco porque puede parecer una tontería, pero el hecho de escuchar información en vez de leerla, la retención es muchísimo más efectiva. Acordaros pues de cualquier formación, de cualquier curso, de las enseñanzas de los profesores, y a través de pequeñas píldoras pues los empleados pueden asimilar de una forma mucho más fácil esa información estratégica para los puestos de trabajo, ¿no? Los podcasts internos, por ejemplo, también son una vía muy buena para dar a conocer los proyectos de los empleados y el trabajo diario que se realiza en los diferentes equipos. Y de esta forma, pues podemos reforzar la cultura de ese trabajo en equipo y del esfuerzo individual para conseguir los objetivos que tengamos pactados. Algo que también puede ayudarnos mucho el podcast, pues es el tema del reconocimiento a los empleados. Imagina, pues, no sé, ser mencionado en el podcast corporativo, pues, no sé, una sensación muy especial, ¿no? El propio empleado, de hecho, pues también puede participar en los episodios, hablándonos de su experiencia con entrevistas. Van a apreciar mucho también esta oportunidad y seguro que animan a los compañeros a escucharlo. La construcción de la comunidad, ¿no? Cere también nos lo comentábamos antes. Con el podcast al final volvemos a acercar a empleados que a lo mejor por sí mismos no tienen unos fuertes lazos de conexión y podemos construir vínculos más especiales también con los equipos, sobre todo ahora que hay muchas empresas que están en teletrabajo, muchas empresas que tienen a sus fuerzas de trabajo dispersas por el territorio, así que una parte muy importante. Y ligado también con esto, es una buena manera también de salvar esa distancia y de sentir más cerca a los managers y a la dirección. Muchas veces por su propio trabajo, pues bueno, están más desconectados de los equipos. Así que esto nos va a permitir acercar a esos altos mandos, impregnar también la cultura, el propósito de nuestra empresa, a la vez que, bueno, pues se pueden tratar de diferentes temas que pueden resultar muy curiosos. Así que, bueno, eh, si bien es cierto que algunas compañías lo están utilizando, otras lo están meditando, no podemos negar que esto tiene muchísimo potencial, que de hecho ya lo están dejando ver esas empresas que ya lo están aplicando. Y algo muy importante también es que este podcast pues, puede convivir con otros formatos. Al final es una especie de altavoz que nos puede amplificar los contenidos escritos que ya estamos haciendo pues, en el blog corporativo, en la newsletter o en cualquier campaña de publicidad que tiene la empresa. Vamos a ver ahora algunas formas concretas de aplicar esta estrategia de podcasting. Y yo creo que mejor empezar con el onboarding, ¿no? Es algo que hace Uber, lo comentaba anteriormente también en la parte de la intro, y es que en muchas ocasiones, pues el empleado nuevo a lo mejor pues no puede conocer de forma presencial a su jefe o a sus compañeros. Así que bueno, si queremos dar la bienvenida de una forma mucho más cálida
y fijar desde el inicio, que esto es importante, los valores, la misión de la empresa, su propósito, pues oye, es una buena ocasión y un buen formato para poder hacer esto. También podemos utilizar el podcast para crear mayor motivación en el equipo. A través de pequeñas cápsulas cortas sobre diversos temas, pues los empleados pueden agregar también esa motivación, pueden tener contenidos valiosos y pueden apostar también por ese desarrollo personal y profesional y impactarlos de una forma más profunda. La formación, por supuesto, es algo que también nos comentaba Cele. El podcast al final te permite que, además de los apuntes digitales o de los videotutoriales, pues tener de estas producciones charlas de actualización, capacitación o en la formación que el empleado necesite sobre diversos temas. Así que es algo también a considerar. Algo muy especial también que puede resultar interesante son los casos de éxito. Aquí podemos pues invitar a clientes a que den su testimonio o bien contar cómo fue un proyecto que se llevó a cabo. También, por supuesto, dar visibilidad a esos proyectos que se realizan en la empresa, a los equipos y que los empleados también participen. Y por último, creo que también una parte muy interesante son los eventos. Las empresas al final pues celebran muchos días especiales, muchos eventos a lo largo del año y es algo que al final al trabajador les suele gustar, ¿no? Y que esperan con muchas ganas, pues la cena de Navidad, el evento de verano o cualquier otra cosa similar. Así que estos eventos pues, puede ser una buena ocasión para promocionar el podcast. Puedes informar, por ejemplo, a los empleados de contenido exclusivo o puedes también poner al día la plantilla del seguimiento del evento, de cómo se va a desarrollar y de las últimas noticias. Así que bueno, llegado este momento, ya tenemos grabado nuestro primer episodio de podcast, es el momento de difundirlo y de que lo escuchen nuestros empleados. Hay muchas formas de conocerlo, pero bueno, pensamos realmente que el móvil es el mejor dispositivo para hacerlo y no lo decimos nosotros, ya hemos visto al principio que prácticamente el 50% de las personas lo que usa es el móvil frente a otro tipo de dispositivos para escuchar audio, para escuchar podcast. Y si pensamos en el móvil, pues pensamos en aplicaciones. Así que qué mejor que usar la aplicación de comunicación interna que tenemos nosotros corporativa como herramienta de difusión. Además vamos a conseguir también reforzar pues la marca empleadora y posibilitar que el podcast sea privado. Esto también lo comentaba antes Cele. No queremos a lo mejor que sea público, que solo tengan acceso pues nuestros empleados o nuestros grupos de empleados que necesitemos que lo escuchen. Así que esto es una manera fantástica de poder difundirlo. Y es pues una de las herramientas preferidas, ¿no? El móvil, por su conveniencia, por su accesibilidad. Y de cara a que los empleados conozcan estas iniciativas, pues esta aplicación de comunicación interna nos puede también ayudar para dar pequeños avances de los episodios, para compartir a lo mejor pues imágenes exclusivas entre bastidores de las cosas que se estén grabando. Y también pues puedes utilizar otras funcionalidades que tiene Dialenga, por ejemplo, ayudándote de la sesión de la parte de la sección de encuestas que tiene, pues para ver cómo está resultando el proyecto, obtener feedback o incluso que los empleados te hagan llegar recomendaciones de temas de interés, que también pues, puede ser bastante interesante. Al final sabemos que mantener a todos esos empleados conectados y al tanto de lo que sucede en la empresa pues puede ser un gran reto con esto del teletrabajo y cuando hay también empleados dispersos geográficamente, pues también es un gran reto. Así que el podcast pues, puede ser una solución para llamar la atención de esas fuerzas dispersas y de abordar problemas de comunicación pues, desde otro ángulo. El podcast corporativo al final pues trata de tu empresa, de las personas que lo componen y son más humanos también de otra manera que no lo son otro tipo de formato. Así que bueno, Universo Media en este caso pues puede ayudaros en toda la labor de producción de podcast, de asesoramiento y Dialenga en este caso pues puede ayudaros a difundirlo de forma privada y de forma muy fácil y al alcance de todos los trabajadores como estáis viendo en pantalla a través de noticias que incorporan el audio o el podcast en concreto. Así que bueno, por mi parte terminamos aquí la parte de las ponencias y comentaros simplemente que si estáis interesados en nuestros servicios, pues encantado de hablar con vosotros. Si tenéis dudas, pues ya sabéis que C los puede responder. También tiene lo del este curso completo de podcast que va a salir, que os podéis apuntar, está el enlace por el chat. Si necesitáis también hablar con él, pues para asesoraros en algún punto.
pues estupendo. Y en nuestro caso, pues bueno, si estáis interesados en Dialenga, pues si queréis ver alguna demo personalizada en el momento que queráis, pues sin problema. Tenemos también para nuevos clientes un mes de prueba gratuita, así que encantado también de conocer también en qué podemos ayudar. Así que bueno, por mi parte poco más. Daros las gracias a todos por sacar un huequito de vuestras agendas hoy, por acompañarlos, darles también las gracias a Cele, que está aquí hoy con nosotros, que a mí me ha parecido súper interesante el contenido de este evento. Así que ya está, daros las gracias a todos. Seguro que con Cele podemos hablar también en otra ocasión futura de más cositas alrededor del mundo del audio. Así que por mi parte poco más. Que paséis un buen día, daros las gracias y nos vemos pronto. Chao.